tal? Buen día. Espero se encuentren bien. Y bueno, como mencioné en el último video, hoy vamos a ver lo que es el balanceo por redox. Como se mencionó anteriormente, en este balanceo redox, vamos a utilizar como complemento el balanceo por tanteo. ¿Ok? Pero antes de utilizarlo, tenemos que fijarnos mucho en lo que se llaman los estados de oxidación de cada elemento. Entonces, aquí es muy importante, antes de empezar con el balanceo, hay que ver los estados de oxidación. Ahora, otra cosa muy importante. En los métodos anteriores que hicimos para balancear ecuaciones, como fue el método algebraico y el método por tanteo, no se contabilizaban, perdón, no se tomaban en cuenta esta situación de los electrones, ¿ok? De cuántos electrones ganaba un elemento, cuántos electrones perdía un elemento, cuál elemento se oxidaba, cuál elemento se reducía. Y esto es muy importante en la medida que, bueno, se vaya avanzando en el estudio de la química y, por ejemplo, se quieran utilizar aplicaciones como las baterías o entrar de lleno a la materia de electroquímica, que es ahí en donde esta transición o este flujo de electrones que hay entre los elementos cobra mucha importancia. Recuerden que, bueno, flujo de electrones también se relaciona con la electricidad. Entonces, bueno, por eso la materia se llama electroquímica y se utiliza mucho, bueno, este método de balanceo, que es el balanceo redox. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con el balanceo. Antes que otra cosa, vamos a tener que ver los estados de oxidación. Estos estados de oxidación ustedes los pueden encontrar en su tabla periódica, pero también se pueden calcular aquí. Solamente hay que tener como referencia algunos elementos para hacer estos cálculos. Primero, recuerden siempre que el oxígeno va a ser -2, a menos de que lo encuentren de manera molecular, que aquí, bueno, la carga o el estado de oxidación sería 0, pero generalmente cuando se encuentre en su forma elemental o que ustedes no vean en su forma molecular, va a ser una carga negativa de -2 o un estado de oxidación de -2. El hidrógeno generalmente va a ser una carga positiva de +1, a menos que se encuentre en un compuesto llamado hidruro. Los hidruros, para que tengan una idea, son aquellos que se forman a partir de un metal y el hidrógeno. Aquí el hidrógeno va a tener un estado de oxidación o una carga negativa. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta estas situaciones para poder calcular los estados de oxidación de otros elementos. Recuerden también que un elemento puede tener más de un estado de oxidación. Por eso es importante calcularlo antes de hacer el balanceo. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver los estados de oxidación de cada elemento. Empezamos con el hidrógeno, como ya dijimos, es de +1, pero aquí hay dos hidrógenos, bueno, entonces es +2. Y aquí, como el oxígeno solamente hay uno, es de -2. Entonces aquí se neutraliza esta carga en este compuesto. Ahora bien, vamos al siguiente compuesto. Aquí ya vemos que hay una carga de menos, o sea, la suma de estos dos elementos entre sus estados de oxidación nos va a dar una carga negativa, una carga que, bueno, aquí no se ve el 1, pero es de -1. Entonces, aquí, bueno, vamos a poner ese menos y ¿qué vamos a decir? Se tiene el manganeso y el oxígeno. El oxígeno ya sabemos que es -2. Y del oxígeno tenemos cuatro átomos de oxígeno. Entonces es -2 por 4 me da un total de -8. Sé que la suma de estos dos, del otro elemento, me va a dar un resultado de -1. Entonces aquí hacemos nada más el cálculo y sabemos que es un +7. Entonces este +7 pertenece al manganeso. ¿Vale? Entonces ya tenemos los estados de oxidación de estos dos elementos. Y bueno, igual continuamos. Oxígeno. Vemos que es -2. Tenemos dos oxígenos, entonces es un -4.
Y aquí volvemos con el menos 1. Si hacemos nuestra suma, vemos que, bueno, ¿cuál sería la carga que debería tener el cloro para que nos dé un resultado de menos 1? Pues es más 3. Y aquí lo ponemos, más 3. Muy bien, seguimos. Vámonos ahora al lado derecho. De igual forma, aquí ya vemos que no hay ninguna carga, o la carga es neutra en este compuesto. Entonces sabemos que el oxígeno, al tener dos oxígenos, se va a multiplicar. O sea, menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Y aquí sabemos que la suma de la carga del manganeso es 0. Entonces, obviamente va a ser 4, más 4. Y listo. Ahí está el estado de oxidación del manganeso. Ahora, ¿qué sigue? Vamos con el cloro. Ya sabemos que oxígeno es menos 2. Multiplicamos menos 2 por 4 y me va a dar menos 8. El cloro, sabemos, bueno, que debe tener una carga positiva. Y el resultado va a ser una carga de menos 1. Entonces el cloro va a tener una carga de más 7. Entonces vamos a ponerlo así. Más 7 y menos 1. Perdón, más 7 y menos 8 es menos 1. Ahora, aquí no lo puse, pero bueno, este es un hidroxilo y los hidroxilos siempre tienen una carga negativa. Es de menos 1. Entonces, de igual forma, hacemos aquí nuestro cálculo y pues bueno, sabemos que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Entonces, por eso tenemos una carga negativa. Muy bien. Ya está nuestro primer paso. Nuestro primer paso fue encontrar, lo voy a poner aquí, encontrar los estados de oxidación. ¿Vale? Ese fue nuestro primer paso, ya lo realizamos. Excelente. Entonces, vámonos a la siguiente parte. Hay que identificar qué elemento se oxidó. Vamos a poner aquí, identificar qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo. Para que, bueno, tengan una idea más clara, tal vez ya lo sepan o ya sepan esta definición, pero bueno, oxidar es perder electrones. Reducir es ganar electrones. ¿Ok? Entonces hay que identificar qué elementos se oxidaron y qué elementos se redujeron. Entonces, bueno, vamos a hacer esa identificación. Bien, entonces, bueno, los hidrógenos, yo recomiendo que lo que es el oxígeno y el hidrógeno realmente no empiecen por ahí, porque generalmente no cambian de sus estados de oxidación. Generalmente es más 1 y menos 2. Vamos a empezar mejor con aquellos elementos que se consideran como metales o no metales. En este caso el manganeso. Manganeso vemos que tiene un estado de oxidación de más 7 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho vemos que tiene un estado de oxidación de más 4. ¿Qué pasó aquí? Ganó electrones. Ganó electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Eso es muy importante identificar. ¿Cuántos electrones ganó? Y en este caso, pues pasó de más 3, perdón, de más 7. Voy a escribir bien. Pasó de más 7 a más 4. Entonces quiere decir que ganó 3 cargas negativas. ¿Ok? Vamos a poner, o ganó 3 electrones.
Entonces, esto es lo que nos interesa, saber cuántos electrones se ganaron o se perdieron. Vamos a poner 3 electrones. Excelente. Ahora, vamos con otro elemento. Como les dije, bueno, no hay que tomar ahorita el oxígeno. Vamos a dejarlo ya hasta el final. Y vamos con el cloro. El cloro, si ustedes ven aquí, pasó de un +3 a un +7. ¿Qué indica esto? Indica que perdió electrones. Perdió electrones. Aquí, bueno, tal vez no se vea tan claro como en la otra situación, que estamos hablando de una reducción. Eso hay que ponerlo también. Aquí decimos que perdió 4 electrones. Y esto es una oxidación. Pero ¿por qué decimos que es una oxidación? Bueno, recuerden que un elemento, vamos a poner el oxígeno, ¿ok? Y un oxígeno molecular. Como les dije anteriormente, este oxígeno molecular tiene una carga de 0, ¿ok? Pero, ¿en qué momento decimos que este oxígeno tiene una carga de -2? Bueno, pasó de 0, hagan de cuenta que ustedes tienen como una serie numérica, ¿ok? O una recta numérica con valores negativos y valores positivos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo estoy en 0 y me voy a la parte negativa, pues ¿qué quiere decir? Que gané 2 cargas negativas. Igual aquí con el cloro. El cloro estamos en nuestra recta numérica. Vamos a poner aquí el 0 de referencia. Y vamos de un +3 a un +7. ¿Ok? Entonces aquí decimos que hay 4 electrones de diferencia. Hay una, bueno, se dice que es una pérdida. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos un balance entre electrones y protones. Y este balance se pierde cuando obviamente se gana o se pierden electrones. Entonces, aquí se perdieron 4 cargas negativas que dieron paso a tener más cargas positivas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto de oxidación y reducción lo veremos más adelante a más detalle. No quiero alargar mucho la explicación, pero es para que tengan una idea general, ¿ok? De cómo identificamos una reducción y una oxidación. A ver, entonces, vamos para acá. Y ya identificamos, bueno, que esto era una oxidación. Ahora, ya identificamos qué elemento se redujo y qué elemento se oxidó. Si nos enfocamos, bueno, si queremos seguir identificando los estados de oxidación, vamos a encontrar que, como se dijo anteriormente, el oxígeno no cambió. En todos lados aparece como -2. Y el hidrógeno quedó igual también. En todos lados aparece como -1. En la izquierda y en derecha. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en la reducción y la oxidación. Para eso, vamos a ver los electrones que se ganaron y que se perdieron. Entonces, aquí, por ejemplo, estos 3 electrones que se perdieron, los vamos a utilizar como coeficientes. ¿Ok? Y aquí viene la tercera regla. Utilizar como coeficientes los electrones ganados y perdidos. Entonces, bueno, vamos a poner esto en donde corresponde, que es en, vamos a decirlo así, en el elemento opuesto. Si aquí estamos hablando de una reducción,
Estos 3 electrones los vamos a poner en la oxidación, en los elementos que se oxidaron. Entonces aquí vamos a poner 3 electrones, que fue el cloro, y volvemos a poner 3. ¿Ok? Y ahora vamos con la oxidación. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Este 4 va a representar el coeficiente. O se va a poner como coeficiente en el elemento en donde se redujo. Ok, vamos a hacer un intercambio. ¿Por qué? Y esto que quede muy claro. Aquí me voy a detener. Voy a detener a explicar. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos tener la misma cantidad de electrones. Recuerden que hay un principio, no solo en química, es en otras materias, pero es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí hay que tratar, o bueno, se debe de tener la misma cantidad de electrones del lado izquierdo que del lado derecho, ¿ok? Y la mejor forma de hacerlo es esto, es poniendo estos coeficientes o esta cantidad de electrones como coeficientes en los elementos en donde se ganó y se perdieron. Bueno, entonces eso es importante, que quede muy claro. Bueno, entonces ya quedó esta situación. Ahora bien, viene ya casi que la parte final, que es completar el balanceo de la ecuación. Como les dije en la otra ocasión, cuando estábamos viendo el balanceo por tanteo, se necesita complementar este balanceo de redos con tanteo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner cuarto punto, completar el balanceo por tanteo. Bueno, entonces aquí hacer lo siguiente. Vamos a poner los elementos, manganeso, cloro, y al final dejamos los oxígenos y los hidrógenos. Entonces, vamos a ver cuánto se tiene en izquierda y en derecha de cada elemento. Por ejemplo, en manganeso, vemos que del lado izquierdo hay 4 y del lado derecho también hay 4. Entonces, ahí con el manganeso no hay problema. Seguimos. El cloro. Vemos que también del lado izquierdo hay 3 cloros, del lado derecho hay 3 cloros. Entonces, hasta aquí vamos bien. La ecuación sigue balanceada. Ahora vamos a ver los oxígenos y los hidrógenos. En este caso, vamos a hacer el cálculo con los oxígenos. Los oxígenos del lado izquierdo son 1, 4 por 4, 16. Entonces 16 más 1, llevamos 17. Y sumamos otros 6. 3 por 2, 6. Entonces hasta aquí llevamos 23. ¿Vale? Y del lado derecho vemos que hay 4 por 2, 8. 3 por 4, 12. Entonces 8 por... Perdón, 12. 12 más 8 nos da 20. Y aquí es ¿cómo se llama? Y uno que tenemos aquí es 21. Entonces del lado izquierdo hay 21. Entonces aquí hay que empezar a modificar. Podríamos poner, por ejemplo, 3 aquí. Y ya serían 23. 23 del lado izquierdo y 23 del lado derecho. Pero ahora hay que ir con los hidrógenos, que es la siguiente parte. Vemos que del lado derecho, perdón, del lado izquierdo hay 2 hidrógenos. Y del lado derecho hay 4. Entonces, perdón. No son 4. No sé por qué dije 4. 3. Ahí me estaba fallando ya
la vista. Tenemos 3 y 2. Entonces, vamos a empezar a modificar los valores. ¿Ok? Y yo recomiendo que una vez que se empiezan a modificar, bueno, como estamos nada más, y yo recomiendo que nada más se toque lo que es, en este caso, el agua y los hidróxidos, porque ya los otros dos están bien balanceados. Vamos a empezar a jugar con los números. Por ejemplo, aquí podríamos poner un 2. Tenemos 4. 4 hidrógenos. Vamos a empezar ahora con los hidrógenos. Y bueno, vamos a poner aquí un 4 también, para tener la misma cantidad de hidrógenos. Y ahora hay que hacer las cuentas con los oxígenos. Vamos a ver que tenemos 2 y 4 por 4, 16. Entonces son 18. Y 18 más 6, 24. Y del lado derecho vamos a tener 4 por 2, 8. Y 3 por 4, 12. Perdón, sí, 3 por 4, 12. 4 por 2, 8. Y 3 por 4, 12. Tenemos 20. Más 4 de los oxígenos que hay aquí son 24. Entonces, listo. Nuestra ecuación ya quedó balanceada. ¿Vale? Esta última parte, bueno, puede ser la más compleja o que lleve un poco más de tiempo, pero es importante hacerla para que la ecuación quede balanceada. Y bueno, este ejercicio, como lo ven, se vio un poco sencillo. Y bueno, ya iremos haciendo el siguiente, que no lo vean como algo más difícil, sino que solamente necesitamos un poco más de pasos, un par de pasos más, para poderlo resolver de manera simple. Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente.